Seguinos en nuestras redes sociales. Instagram, Twitter, Facebook, 24/7 Express UI. Y qué mañana, qué lunes que se presta, ¿no?, para una buena lectura. Esos días de lluvia, viste, que te sentás frente a un ventanal, en un sillón, o en el ómnibus, o en cualquier lugar en realidad, a meterse en una historia, ¿no? Y por qué no en una historia de María García Marichal. Ella es escritora y es docente. Te damos la bienvenida. Buenos días. Muchísimas gracias, Catherine. Es un placer estar acá en la radio y es un placer estar en contacto con la audiencia. Muchas gracias por la invitación. No, un placer. Hace muchos días que vos, además de escritora y de docente, sos comunicadora. Sí, soy comunicadora. Sos comunicadora. Soy comunicadora. O sea, eso tiene que estar en la presentación también. Sí, trabajo en Radio Libertador con un segmento que se llama Para Viajar Lejos, que habla justamente de literatura, y en FM Ciudadela, con un micro, Autores en Ciudadela. Claro, así perfecto. Bueno, está divino. Una belleza. Hay un estudio ahí, un canal de YouTube en realidad, en donde se dan a conocer o se publican esas columnas. Y la verdad que es un placer escucharte. Muchas gracias, Katy. Divino. Por eso quería invitarte también. Muchísimas gracias. A mí me encanta hacerlo, porque me encanta estar en la radio, que para mí es el medio ideal de comunicación. Por más que vengan muchos. Sí, para mí es el ideal, es mágico. Porque la radio no tiene imagen, entonces es la voz. Y la voz es de alguna forma la primera forma, valga la redundancia, ¿no? Es la primera forma de comunicación de los humanos, más allá del tacto, de lo que sea. Y eso para mí es mágico. Siempre me encantó la radio, siempre, aunque fuera en forma, digamos, temporal, hice radio amateur. Y la verdad es que me encanta. Tienes una voz preciosa. Lo disfruto, además, sí. Lo mismo digo. Bueno, se da una historia particular con María porque ella arranca a escribir desde muy chiquita porque aprende a leer desde muy chiquita. Contanos esa historia, porque yo la estuve bichando por ahí, pero quiero que le cuentes a la audiencia. Yo aprendí a leer a los 4 años. A los 5 años leía y escribía fluidamente. No porque sea más inteligente ni nada por el estilo, sino porque tenía la curiosidad fundamental de saber qué eran esos signos. En la casa de mis abuelos, yo me crié en la casa de mis abuelos, con mis padres muy, muy jovencitos. Mis padres eran adolescentes cuando yo nací, y había algunos libros, porque mi papá había estudiado, a mi mamá le encantaba leer. Entonces necesitaba que me enseñaran. Supongo que debo haberlos atormentado. Estoy casi segura de que sí. Pero a los 4 años yo leía. Tan es así que era un poco la curiosidad. Cuando iba a Los Cerrillos, al pueblo, porque yo soy de allá, de esa zona, soy de la zona rural, me pedían que leyera como una especie de curiosidad barrial. Claro. Porque era muy pequeña y ya leía. Y a los 5 años escribía. Y ya escribía en letra cursiva, porque claro, en aquel entonces la letra cursiva te la enseñaban enseguida, inmediatamente. Claro. Cuando empecé la escuela, que tenía 5 años y medio, que para hacer lo que se llamaba el preparatorio, lo que ahora es el jardín de infantes, o nivel 5, yo ya leía y escribía con fluidez. Claro. Y bueno, eso es el inicio, porque después de allí no pude dejar, es como un vicio. Claro. Leer y escribir, no lo puedo dejar. Escuchando eso que decís de que tu mamá leía, ha cambiado la dinámica de las familias un poco, ¿no? Sí, mucho. Ahora estamos como bastante como locos, de acá para allá. Capaz que hay familias que sí, que se dan el espacio para la lectura y para incentivar a sus hijos. ¿Cómo eran esos días en tu casa? ¿Recordás? Sí, por supuesto. ¿Te leían cuentos? Sí, claro. Me leían cuentos. Además, me narraban oralmente. Vos sabés que yo no soy una buena narradora oral. Sé que soy una buena comunicadora, pero no soy una buena narradora oral, porque mi abuelo, por ejemplo, era un gran narrador oral. Lo mismo mi abuela. Mamá y papá, mis padres, me leían cuentos. Entonces, y no necesariamente eran cuentos para niños. Eran cuentos que tenían que ver, por ejemplo, novelas, desde, por ejemplo, Los Tres Mosqueteros, o la historia, no sé, historias distintas, Las Mil y Una Noches. Me leían los textos de Edgar Rice Burroughs sobre Tarzán, por ejemplo. Claro. Era lo que había, porque además vivíamos en el medio del campo. Después, claro, cuando nos mudamos a Los Cerrillos, ya bueno, había otras posibilidades, la biblioteca del colegio, y era distinto. Pero sí, la dinámica familiar ha cambiado. Sin embargo, Catherine, yo te voy a decir que
en los últimos años, yo diría en los últimos 15 años, los chicos leen mucho más que 25 años atrás. ¿Sí? Sin una carrera larga, ¿no? Sí, bueno, 41 años de docencia, María. 41 años de docencia directa, cosa que fui inmensamente feliz. Pero, por ejemplo, hubo etapas en las que los chicos leían mucho menos que en los últimos tiempos. Creo también que hubo un impulso muy grande hacia la literatura mal llamada infantil y juvenil, o sea, hacia la literatura elaborada para chicos y jóvenes. Yo la llamaría de otra manera, la llamaría literatura para niños y para jóvenes, porque no es infantil ni juvenil, en realidad es una literatura distinta, una literatura con una temática diferente. Eso fue un gran impulso. Y después hubo grandes bestsellers. Bueno, sí. Grandes bestsellers que no dejan de ser sumamente interesantes para lo que es la lectura. Y estoy nombrando a J.K. Rowling con Harry Potter y posteriormente la saga de Tolkien, que es un gran escritor inglés y que sin embargo su primer libro, El Hobbit, fue para niños. Toda esa saga que posteriormente fue al cine. Entonces, muchísimos chiquilines se introdujeron en el camino de la lectura. Y voy a decirte que muchos escriben. Y algunos te sorprenden notoriamente, decís, ¿qué estoy haciendo yo aquí con este chico o esta chica que está escribiendo de esta manera? Y te lleva a pensar también que no está todo perdido. Exacto. ¿No? Entonces, ¿la dinámica ha cambiado? Sí. Los chicos están mucho más solos, o muchos tienen la posición favorable de tener abuelos y abuelas, pero ¿están más solos? Sí. Pero cuando hay una biblioteca en casa, cuando se regalan libros, cuando hay la posibilidad de que cuando estemos todos juntos, las posibilidades de que nos prestemos libros, de que leamos, de que comentemos a la hora del almuerzo, en una tarde, se vuelve a aquello que para mí es tan importante, Catherine, que es lo que comenzó con la narración oral y que después fue con el libro, que es alrededor de algo, alrededor del fuego o alrededor de una mesa. Claro. Ese núcleo. Cuando eso se rescata, vos encontrás a chicos sumamente despegados, ¿sabes? Qué lindo eso. Sumamente despegados, sí. Totalmente. Sí. Me ha pasado también. Sí, ¿verdad? Sí, a vos como profe de literatura me imagino que sí. ¿Y qué es la palabra? ¿Cómo la definís? ¿Qué es la palabra para vos? Para mí es la base de la humanidad como especie. Yo creo que nos define como especie la palabra. No importa lo que creas o lo que pienses a nivel de la filosofía, de la religión, de lo que fuera, la palabra nos define como especie. Yo creo que es fundamental en la vida de la especie humana. No hay ninguna otra especie que se comunique con palabras. Se comunican de otras maneras. Y hemos hablado del lenguaje de los delfines, de los lenguajes de las ballenas, de lenguajes de diferentes especies, por ejemplo, de especies sociales. Pero la palabra, como palabra, es exclusivamente del humano. Y según estudios antropológicos, a mí la antropología me encanta, me encanta. El neandertal, por ejemplo, que sería nuestro antecesor evolutivo inmediato, porque ya hay pruebas de que hubo mezclas entre neandertales y Homo sapiens, que hubo mezcla, que hubo cruzamientos, si lo hablamos desde un punto de vista biológico, no tenía los órganos para poder articular palabras. O sea, sus sonidos eran mucho más elementales. Más guturales. Exacto, posiblemente mucho más guturales. Se habla mucho también del chirrido y el chistido. Se considera que el idioma más antiguo existente es el de una tribu africana, que son los hotentotes, que viven en el interior de Namibia, y ellos son nómadas, entonces deambulan por Namibia y los sectores próximos, y que tienen muchísimo chistido, chirrido y sonido gutural aún en su lenguaje, que es considerado el lenguaje más antiguo de todos los que se han podido estudiar, porque supongo que debe haber algunos entre todas las decenas de miles de lenguajes y dialectos en el mundo que no se han estudiado. Sí, que ni conocemos, ¿no? Ni siquiera porque conocemos. Hay tribus que están muy escondidas. Totalmente. Y que permanecen aisladas por opción y que posiblemente tengan lenguajes totalmente diferentes. Entonces, vos imaginate que todo eso es interesantísimo.
Totalmente, totalmente. María es profesora de geografía, por eso nos puede llevar a por todo el mundo y con todo tipo de geografías. Sí, me encanta, adoro, me encanta, sigo leyendo de geografía, jubilada y todo. Jubilada y todo, y sí, me imagino que sí. Sí. ¿Qué te aportó la geografía en tus obras? Ahora vamos a hablar de cada una. Exacto, principalmente la descripción. Claro. No porque la geografía sea una ciencia descriptiva. La geografía es una ciencia de articulación principalmente. Una ciencia que tiene muchísimo que ver con lo que hablábamos cuando me preguntaste sobre la palabra. Tiene muchísimo que ver con la etnia, tiene muchísimo que ver con la evolución humana, con el trabajo que se hace, ¿no? A nivel de los recursos, y con cómo viven y cómo se relacionan las personas y los pueblos. Claro. Entonces la geografía es mucho más que la descripción, pero necesitas describir muy bien cuando sos profesor de geografía o geógrafo. Tenés que ser muy buen descriptor o muy buena descriptora. Entonces, ¿qué sucede? Que cuando yo escribo, a mí la descripción del ambiente me parece fundamental para que el lector sienta cosas que yo siento o sienta otras, pero que las sienta. A nivel de lo vivencia, que, exacto. ¿no? Claro. Y a nivel de lo que es sensorial. La vista, el olfato. Para mí el olfato es absolutamente imprescindible. El tacto en las texturas, pero lo visual, lo olfativo y lo auditivo han hecho mi memoria. Soy una persona muy memoriosa. Pero esa memoria ha sido también trabajada a nivel de lo que ha sido mi carrera como profesora de geografía. Entonces, a nivel de lo que es la descripción en mis obras, el crear la atmósfera desde el punto de vista sensorial. Y además de eso, permitirme jugar con la evolución de los grupos humanos o con lo que conozco a través del estudio que he hecho en mis obras. Es tremendo. Es maravilloso, me hace vivir y viajar, me hace viajar, ¿sabes? Porque capaz que mucha gente que está escuchando dice, bueno, si hablamos de geografía, es bueno, la capital, el territorio norte-sur, pero es todo, es la parte social también. Por supuesto. La evolución de los pueblos, Claro. cómo se relacionan. Exacto. Es muy amplio. Sí, Catherine, vos sabés que es desde la parte física, por ejemplo, la parte de lo que es el paisaje propiamente dicho desde el punto de vista de la naturaleza, pero además son los recursos que hay allí, la forma en que la gente lo puebla, los pueblos se establecen, la forma en que se obtienen los recursos, la forma en que se vinculan. Y hoy en día en un mundo que en gran parte, no todo, está globalizado, más aún. Entonces la geografía es, como tú decís, es una ciencia social. Y como es una ciencia social, indaga mucho en lo que es la antropología, lo que es la etnografía, todo lo que tiene que ver con demografía y todo lo que tiene que ver con estadísticas de crecimiento, de poblamiento, con las migraciones. Entonces es un mundo, es fascinante, es fascinante. Y en esta época tan difícil en la cual estamos de alguna forma tratando de recuperar la biosfera, tratando de limpiarla, de volver a hacerla sentir viva, porque yo estoy convencida de que la biosfera es viva, es una unidad viva de la que nosotros formamos parte. Me parece una materia, una asignatura, una disciplina, la geografía, estupenda. Riquísima. Estupenda. ¿Y en tus obras abordas épocas contemporáneas o te has ido a divagar por el tiempo también en ambientes diferentes? Qué linda pregunta. La mayor parte de mi obra no es actual. La mayor parte de mi obra, principalmente los 4 libros de cuentos, que los tengo acá. Sí, que los tenés allí, son esos 4 libros de cuentos que son el primero, El poeta y otros cuentos, Cuentos de la siesta, El ciruelo del general y Una luz en el arcón, e incursionan en el realismo y en el realismo mágico, muchos de ellos, pero en un ambiente pueblerino o rural de los años 50, 60 o anteriores. Mirá. ¿Qué busqué con esto, Catherine? Tratar de rescatar la memoria de los que fueron y ya no están. Es decir, la mayor parte de esas historias están ambientadas antes de que yo naciera o cuando yo era muy chica. En Uruguay. En Uruguay.
está aquello de que, no recuerdo bien si fue León Tolstoy quien lo dijo, pero temo equivocarme, de que cuando pintas tu aldea estás pintando el mundo. Y es real porque se reconocen no solamente los pueblos del Uruguay. Yo he viajado a Argentina, a Chile, y se reconocen en la aldea, en lo que es la aldea o en lo que es el medio rural. Pero es realismo y realismo mágico, buscando rescatar principalmente la historia y la memoria. Claro. Aquellas personas, lugares, tradiciones, ambientes que fueron parte de una localidad o de un medio rural en Uruguay o en cualquier lugar de la región, o lo podés traspolar a cualquier parte del mundo, pero que no se pierdan. Entonces hay una descripción, siempre ficcionado, ¿no? Porque es todo ficción. No es que haya recuperado personajes con nombre y apellido. Me inspiré en ellos. Te inspiraste, o sea, algo de investigación tiene que haber para como base, pero de ahí la ficción, ¿no? Por supuesto. Y eso es lo que me encanta, poder investigar para poder después en la ficción rescatar personas, situaciones, trabajos, espacios que ya no son lo que eran o que ya no están. Un ejemplo brevísimo, el lugar donde yo nací, crecí, que es Paso Garúa, cerca de Los Cerrillos, que es el pueblo donde yo me crié. Hoy en día vivo en Las Piedras y soy medio pedrense, ya a esta altura del partido. Esos lugares cambiaron por completo. Desde el punto de vista de la propiedad de la tierra, básicamente, hasta la producción, la forma de producción, el tipo de lo que se cultiva, del animal que se cría, los productos que se utilizan. Entonces, esos cambios que son la actualidad no pueden de ninguna manera cubrir la historia, porque el proceso tiene un tiempo. Y ahí se enfocan mis 4 libros de cuentos. Claro, ahí está la causa de todo, ¿no? Sí. La causa y efecto. Sí, tal cual. Claro, yo me quedé pensando mucho también en lo que se llaman las taperas, en esas construcciones que se caen a pedazos, que muchas están y muchas ya van desapareciendo, sí, ¿no? Sí. De esa época en la que se criaron, por ejemplo, mis abuelos. Por ejemplo, claro. Tú sabes que yo llegué a ir a la tapera de lo que fueron las casas, porque además decíamos las casas, porque eran varias construcciones. Claro. En este caso eran de adobe con techo de paja y los suelos eran de tierra. Yo amé ese lugar porque, claro, lo relaciono con mis abuelos, con mi primera infancia, con el horizonte largo. Una de las cosas que yo extraño en la ciudad, por más que me encanta el lugar donde vivo en Las Piedras y que amo Cerrillos, son los horizontes amplios. Claro. Aquello de poder ver hasta donde el cielo toca la tierra. Eso a mí me encantó. Y tú sabes que con respecto a eso, hay tantas taperas que son misteriosas. Porque, por ejemplo, aquello yo lo conocía. Incluso pude rescatar un ladrillo del brocal del pozo, que lo tengo en la mesada de mi cocina, en el fogón de mi cocina. Y cada tanto lo toco, porque allí estaba el agua, otro elemento fundamental de la vida. Otro elemento fundamental de tus obras. Sí, Catherine, tal cual. El agua es fundamental en mis obras. Entonces me traje ese ladrillo y esa tapera era mi vida. Pero, por ejemplo, vos recorres esos caminos que se pierden y encontrás una tapera que, por ejemplo, fue un casco de estancia. Hay una en la Ruta 60, en la panorámica que va de Piriápolis a Minas, que es algo impresionante. Creo que es el kilómetro, no quiero mentirte, pero creo que es el kilómetro 43, y muy lejos hacia el suroeste encontrás una estupenda construcción, ya claro, muy en ruinas. Claro. Y vos imaginás quiénes vivieron allí. Yo fui, recorrí y, por ejemplo, encontré un ombú enorme que seguramente tiene más de 150 años, plantas de arruda que posiblemente pertenecieron al jardín de la casa, rosales que se volvieron silvestres. Y vas, y en un ranchito y en un brocal de pozo, las plantas que sobreviven, porque son esas mismas plantas que fueron hace 100 y pico de años, pero que siguen, que brotan, que vuelven a nacer. Todo eso es de una historia, de un pasado tan intenso. Claro. Entonces, la imaginación de quien quiera vuela. Y tan nuestro, ¿no? Totalmente. Forma parte de nuestras vidas. De nuestra identidad. De nuestra identidad. De nuestra identidad. Qué palabrita que a veces...
fuerte y Sí. poderosa, y de la que tenemos que tener muy presente. María, vos dentro de lo que son los géneros, más que nada te abocás a la narrativa, ¿no? Sí, soy narradora principalmente. Principalmente. Sí. Algo de poesía escribiste igual. Sí, he escrito algo de poesía, sobre todo en mi juventud. Incursiono, porque además trabajo en talleres literarios. Ujú. Tengo un taller literario en mi casa con la escritora Sandra del Río, que además es licenciada en comunicaciones. En ese taller incursionamos porque además es absolutamente indispensable en un taller literario que incursionemos para aprender de todos los géneros. Claro. Cada tanto incursiono en poesía, pero mi fuerte y mi felicidad al escribir es la narrativa. Lo que no quiere decir que no haga, por ejemplo, hago artículos periodísticos que tienen que ver, por ejemplo, con sucesos principalmente culturales, Ujú. o con situaciones de pronto que son novedosas, o con algo que tenga que ver con la economía, en Las Piedras o en Cerrillos o en la región rural, porque escribo mucho para el semanario Hoy Canelones. De todas maneras, mi felicidad, como te decía, y esa palabra para mí también es muy importante cuando escribo, es narrar, Claro. la narrativa. ¿Y más el cuento que la novela? Más el cuento que la novela, porque como decía Jorge Luis Borges, Jorge Luis Borges nunca escribió una novela. Cortázar, sin embargo, sí, tiene Rayuela, por ejemplo, pero que son, digamos, son mis maestros a nivel de lo que es la narrativa, ¿no? La exquisitez narrativa, cualquiera de los dos, aunque se puede nombrar muchísimos dentro de Uruguay o fuera de Uruguay. No nos olvidemos, yo que sé, Gabriel García Márquez tiene en Los funerales de la mamá grande los cuentos que dan origen, por ejemplo, a 100 años de soledad, que son maravillosos, y podemos encontrar a Rua Bastos y a tantos Bueno, otros. los 12 cuentos peregrinos. Ay, sí, los 12 cuentos peregrinos, que son... Que ahora cuando leí lo de la siesta acá me acordé de la siesta del martes. Claro, la siesta del martes. La Sí. siesta del martes es un cuento que además es icónico, así. Total. Icónico. La siesta es además en el pueblo chico, y principalmente en los lugares donde hace calor, como en el caso de García Márquez, en esos lugares, la siesta es indispensable. Sí. Pero en Cerrillos a una hora, y en los pueblos del interior, cualquiera de ellos, la siesta es indispensable. Claro, cierra todo al mediodía. Por ejemplo, Claro. la parte comercial, que es lo que más Por mueve un supuesto, pueblo, por cierra todo a supuesto, las 12, sí. 12 y media. Y hasta se las comen. 4 y se- y media, por Claro. supuesto. Ya después no puede haber No nada. puedes hacer nada, totalmente. Se paraliza todo. Pero además de eso está el hecho de que cuando escribís narrativa, el cuento tiene muchísimo, es muy versátil. El cuento es maravilloso porque es muy versátil. El cuento es breve, vos tenés la estructura, que la podés escribir según la estructura del cuento, la podés romper totalmente, podés empezar el cuento por el final, hacerle un cuento totalmente, digamos, dinámico, fragmentario, como se te ocurra. Entonces el cuento tiene esa cosa hermosa. A mí me encantan los cuentos de finales impactantes, y escribo muchos cuentos de finales impactantes, me encantan. Jugás con los pobres lectores. Ay, sí, me encanta que el lector se sorprenda. El otro día en un ejercicio hicimos un cuento en el taller literario de mi casa, porque además formo parte del taller literario Literatum de Progreso. Viste que hay toda una movida muy linda en Canelones y en Montevideo, y en el interior en casi todo, pero digo, yo hablo de la que conozco con respecto a los talleres literarios. Sí. Hay talleres literarios. Sí, Y en hay Florida también hay. Sí, en Florida, qué lindo. En Maldonado sé que hay también. Tengo un amigo que se llama Carlos Tábara Ramírez, un escritor que tiene un taller literario y un grupo de lectura. Claro. Y nosotros tenemos un grupo en Las Piedras que se llama Desayunos Literarios del Centro Cultural Carlitos. Entonces, claro, el cuento te permite una cantidad de cosas, te permite estudiarlo, te permite analizarlo, te permite escribirlo con versatilidad, te permite hacer lo que quieras con él. La novela lleva... No es que el cuento no lleve oficio de lector, lleva mucho trabajo el cuento, pero la novela lleva mucho más oficio, Claro. de escritor. Tenés que sentarte, la novela tiene que tener, digamos, cada capítulo para mí tiene que ser, digamos, importante para que el lector quiera leer el siguiente. Claro, tenga que enganchar. Por supuesto. Entonces, a mí me importa que cada capítulo, si tiene capítulos, o cada fragmento de la novela sea interesante para quien lo está leyendo, porque si no, no tiene sentido de ser. La otra es que articulen, que no haya ningún tipo de incoherencia, que la coherencia en la línea argumental esté, y si no hay coherencia en la línea argumental, que sea ex profeso, que sea buscada por el escritor. Entonces, escribir una novela lleva mucho tiempo. Claro.
lleva el proceso tiempo. de los personajes, bueno, la elaboración psicológica, todo. Katy. Es impresionante. Pero además de eso está el hecho de que te tiene que gustar hacerlo. Claro. Y no tiene que ser un sufrimiento. Y eso también, la novela tiene que ser para el escritor, así sea una novela trágica en la que llores terriblemente, tiene que ser importante que la disfrute el escritor. Uh-huh. Bueno, así que el cuento. Yo me acuerdo siempre de una frase de Quiroga también, ya que estamos nombrando a alguno de los escritores y alguna de sus frases, Adorable. que la primera frase de un cuento y la última tienen que resumirlo todo. Es tal cual, él tiene el tiene decálogo. esa cosa, Sí. Él tiene el decálogo. El decálogo. Pero uno de sus, sí, por ejemplo, La deriva, ¿viste? Que empieza con que pisó algo blancuzco y cesó de respirar. Ya tenés todo lo que pasa. Es maravilloso. Es maravilloso. Bueno, Quiroga para mí es un maestro. Un maestro. Total. Como dicen los profesores, muchos profesores de literatura, me imagino que incluyéndote, el escritor argentino nacido en Uruguay. Es uno de los escritores argentinos nacido en Uruguay. Quiroga es fascinante. Fascinante. Yo te cuento una cosa que me pasó. A mí, por ejemplo, El hijo, bueno, La deriva es uno de los cuentos mejor logrados. El hijo de Horacio Quiroga, que además tiene mucho de autobiográfico. Pobre Quiroga, pobre. Le pasó de todo. Le pasó de todo. El hijo, yo lo leí cuando tenía 14 años. La primera vez que leí El hijo. Yo no pude dormir, y soy una gran dormilona, no pude dormir durante aproximadamente 2 semanas, porque el cuento está tan bien logrado, el principio, cuando salen de cacería, y el final, que no lo voy a spoilear para aquellos que no lo han leído, es realmente una genialidad. Es una genialidad. Entonces, como te decía, ¿viste? Está el decálogo de Quiroga y está también la estructura tradicional del cuento. Pero cuando el escritor sabe la estructura y puede romperla y hacer lo que se le cante, el cuento es maravilloso. Conozco a un escritor, tengo muchos amigos escritores, hablaba de Carlos Tavera Ramírez, de Sandra del Río, dentro de los escritores de cuentos que yo destaco, ¿no? Hay un escritor que se llama Fernando Gutiérrez Almeida, que es excelente, y está también muy en el tapete el micro relato y el micro cuento. Yo no sabía, por ejemplo, que Leopoldo Lugones escribió microrelatos y tiene algunos microrelatos estupendos. Bueno, hay una escritora que se llama Betty Jaureguizar, que acaba de presentar su libro Madera de Deriva, se llama, fíjate el nombre, que es en su vida en un ir y venir del tiempo en microrelatos. Entonces vos ahí te das cuenta de la maravilla que tiene el relato, el cuento, como versátil. Sí, la capacidad de síntesis, ¿no? Por supuesto. Entonces hay grandes, yo que sé, Anton Chekhov, un maravilloso escritor de cuentos. Total. La dama del perrito, estupendo. Entonces, claro, todo eso hace que el cuento sea de una versatilidad impresionante. Claro. ¿Y cómo se maneja eso a la hora de publicar? Porque generalmente las editoriales lo que prefieren es, bueno, es una novela que sea algo largo, que se convierta en bestseller, ¿no? Sí. ¿O cómo lo manejás vos a nivel de editoriales? Bueno, muy linda la pregunta tuya, porque las editoriales que son generalmente las más vendidas, las que venden más, las más conocidas, esas editoriales, te piden, por ejemplo, eso. Yo necesito que me traigas una novela. Por ejemplo, me encanta cómo escribís, te pueden decir, ¿no? O tenés que mejorar esto, también te lo pueden decir. O directamente dicen, mira, no me interesa. Entonces tenés que buscar editoriales que puedan publicar tus cuentos. Mucha gente publica por su propia iniciativa. Otras personas hoy están muy evocadas a, por ejemplo, las grandes empresas de publicación multinacionales, que vos pagás y te hacen ediciones en pequeño número, de acuerdo con lo que vos les mandás, te lo hacen y es bastante económico. Pero claro, tenés que hacer todos los otros trámites, lo de hacer el ISBN, tenés que registrarlo en la Biblioteca Nacional, tenés que tener una cantidad de pasos que también hacen a que tu libro sea un libro que pueda estar en las librerías y que tú puedas después e incluso hacerlo, digamos, llevarlo al exterior, hacerlo conocer. La editorial no se interesa demasiado por los cuentos, salvo que sean cuentos para niños y jóvenes. Entonces,
vas a editoriales pequeñas. Yo empecé con una editorial que es una editorial de amigos que se llama Sudestada. El primer libro, que es El poeta y otros cuentos, y Una luz en el Arcón. Está Karina Scalabrini, que es, digamos, allí la cabeza de la editorial. Es una editorial entre amigos. Nosotros nos encargamos de hacer todo lo que tenemos que hacer a nivel de la obra, y allí los editores, los correctores, hacen la corrección correspondiente. Después, los otros dos, Cuentos de la Siesta y El ciruelo del general, los edité con Botella al Mar, que ya no existe como editorial, que es de Punta del Este. Allí también tu obra tiene que tener determinado nivel y ellos te aceptan o no, y bueno, corre por tu cuenta los costos, y después, bueno, te pueden ayudar en la parte de difusión, en la parte de distribución. Bien. Porque la distribución es uno de los grandes. Claro, no es solo publicarlos, sino es la distribución después también. Porque tú tenés que distribuirlos de tal manera y a darlos a conocer. Y ahora, este último es en Moa Demcroft, que es una editorial de muy, muy buen nivel, donde, digamos, toda la parte de edición, la parte de lo que fue la corrección, todo lo que fue el trabajo del libro como libro, objeto y como la obra, lo hicimos juntos, lo hicimos en conjunto. Qué lindo. Y la distribución está muy bien llevada, la presentación está muy bien llevada, o sea, realmente es muy linda. La última publicación de María García Marichal, que se llama Alter Ego, que fue publicado recién salidito, ¿no? Sí, está salidito. Mira, septiembre, octubre. En septiembre lo presenté en octubre y yo lo tenía en casa ya en septiembre. Claro. Es nuevito. Y es una belleza. Como objeto libro es preciosísimo. Sus relieves, sus tapas, todo. Es una belleza. Y además, bueno, el fotógrafo, que es Wendel Weilandix, es un fotógrafo artístico que tiene un trabajo espectacular. Y claro, la editorial además buscó la forma de hacer lo que yo quería. Quiero decirte, y creo que no estoy mintiendo, que no fui demasiado exigente en el sentido de decir, bueno, quiero que me hagan esto así no me gusta. Normalmente yo soy muy mediadora y trato de buscar lo que quiero con lo que se puede, pero hicieron lo que yo soñaba. Y ya eso es mucho. Viste que tiene como una ventana, allí están las modelos, el relieve, los colores. El color del inicio. Hay un patio ahí, ¿no? El jardín de mi amiga. Hoy estuvimos hablando del patio. Que es yo le llamo el pedacito de paraíso al final de la avenida, porque ella vive al final de la avenida Artigas, mi amiga Beatriz, y tiene un jardín que es mágico. Entonces yo lo quería en otoño. Tuvimos que esperar que pasara la pandemia para poder hacer todo esto. Quería que fuera en otoño, porque los colores iban a ser absolutamente exultantes y tenían que ver mucho también con lo que la voz narradora del personaje y los personajes que aparecen tenía muchísimo que ver. Y lo que se logró es precioso. ¿De qué trata Alter Ego? Alter Ego es, y en la contratapa lo puedes leer, es una historia de varias historias. Tiene que ver con la trascendencia. Quiero aclarar que es ficción. No tiene ningún lineamiento filosófico y ningún lineamiento religioso. Es una búsqueda, una pregunta que yo me hago como humano, como Homo sapiens sapiens, y como creo que la mayor parte de los humanos nos hacemos si no estamos, digamos, con algo mucho más perentorio que tener que satisfacer. Pero generalmente los humanos nos preguntamos en algún momento de nuestra vida, ¿trascendemos? Claro. Si trascendemos, ¿cómo lo hacemos? ¿De qué manera? Y si nuestra trascendencia no tiene absolutamente nada que ver con lo que nosotros imaginamos, entonces allí inicia con un determinado momento y un personaje que es una chica, inicia en Vietnam y comienza a hacer desde Vietnam el recorrido que hizo desde que un día se durmió y despertó en una persona que no tenía la más remota idea de quién era. El mundo onírico, algo que también para mí es muy poderoso en mi creación. Los sueños no como contar mis sueños, que también puede ser muy válido para los escritores contar sus sueños y en sus sueños apoyarse para crear, sino el sueño como un mundo distinto, como un universo que fuera diferente. Claro. ¿Y si eso pasara? Qué lindo. Y si caemos en una espiral de la cual nosotros no tenemos control y vamos cambiando de vidas, y si además de eso, Catherine, mantenemos el recuerdo
y no perdemos la memoria de lo anterior, ¿qué pasaría? Y ahí, vos sabés que fue tan lindo escribir ese libro. La contratapa dice, ¿qué sucede cuando duermo? ¿Qué pasará cuando muera? ¿Y si trascendemos en una eterna espiral que nos lleva de vida en vida? Si el olvido no forma parte de esta peregrinación, si recordamos, si sorpresivamente nos encontramos en otro ser, en otro espacio y hasta en otro tiempo, ¿qué pasará con nosotros? Un interrogante que nos inquieta hasta sacudir la base de nuestra cordura. Alter Ego es una historia de esas posibles historias, un libro para inquietar, para imaginar, para no dormir. Exactamente. Eso Qué está lindo. escrito por la autora porque eso era lo que quería llegar a los lectores. Nos vamos a meter ahí. Muchísimas gracias por el regalo del libro. no. Me trajo el libro de regalo. una Sí, genia. feliz, y te lo voy a dedicar ahora. Ahora sí. Para cerrar, María, Sí. me quedé pensando, divagamos no, nos metimos No, de lleno en todo. Por Geografía, literatura, todo. obras y todo. Un maravilloso camino hicimos juntas. Totalmente. Estuvimos hablando de la lectura en los jóvenes, estuvimos tocando por ahí brevemente. ¿Qué pensás del lenguaje inclusivo tan de moda hoy en día? Claro, soy una mujer de otra época, ¿no? No me gusta. Yo creo que el lenguaje, quiero aclarar lo siguiente, no reniego del lenguaje inclusivo, porque hay gente que lo maneja, hay gente que escribe el lenguaje inclusivo. A mí me rechinan los oídos de una manera espeluznante, o sea, a mí me suena horroroso. Ujú. Entonces, ¿qué sucede? Yo me acuerdo de lo que hablaba, por ejemplo, Juana de Ibarburu, Dora Isela Russell, que fue la gran amiga de Juana de Ibarburu, una gran investigadora de la lengua castellana, pero también lo que dice Ida Vitale, que afortunadamente la tenemos entre nosotros, una poeta exquisita, Total. ganadora del Cervantes. Ella dice, el lenguaje es algo dinámico, y yo creo en eso, porque si no hablaríamos como Miguel de Cervantes, por supuesto, ¿no? Pues claro. El lenguaje, pues claro, el lenguaje cambia, porque es lógico que cambie. En 41 años de docencia te podrás imaginar los dialectos de los jovencitos que yo tuve que ir cambiando, porque además cuando me acostumbraba a uno había otro. Claro. Y resulta Sí, que el me venía, lenguaje. profe, así no se dice, profe. O jamás hablé con ellos en su lenguaje, porque yo considero que eso es propio del grupo. De la adolescencia. claro. Del grupo etario. Yo era su profesora, aunque en su momento fui muy jovencita, ¿no? Pero me gustaba saberlo, por una cuestión de ayornamiento. Claro, y de ver por dónde iba. ¿Por dónde van? Exactamente. A mí me gusta mucho saber eso. Entonces, yo considero que el lenguaje es dinámico, pero el lenguaje va cambiando naturalmente sin que se lo impongamos. Ujú. Por ejemplo, la parte de lo que es la tecnología. Suponte, cuando yo empecé a trabajar, bueno, los chicos no van a saber esto, pero a la gente grande que te está escuchando, va a saber que usábamos mimeógrafo, y el mimeógrafo era primero hacerlo con cola de pescado y eso así, pasábamos hoja por hoja. Después había un mimeógrafo a manija. Yo hablaba por teléfono con el teléfono a manijita, y por ejemplo, soy muy feliz de vivir estos momentos tecnológicos. ¿Cómo no? Yo creo que la tecnología bien aplicada es maravillosa. Afortunadamente, lo primero que agradezco que haya en la vida es un lavarropa automático, por ejemplo, ¿no? Claro. Pero además de eso, el teléfono que te permite estar, que si te quedaste, si pinchaste en el medio de una ruta, todo eso es maravilloso. Pero ¿qué sucede? Ya la tecnología nos hace cambiar el lenguaje por una cuestión de necesidades. Por ejemplo, el teclado de tu computadora, el teclado de mi computadora, no son como el teclado de la máquina de escribir tradicional, porque lógicamente hay otras necesidades a nivel de lo que es el mundo de la tecnología actual. Claro. Estupendo. Y así cambió el lenguaje. Googlear, y además se van aceptando, ¿no? Eso sí, se van incorporando sin Exactamente, cuestionar. Por supuesto. Selfie. Vas cambiando los lenguajes. Spoilear. Spoilear. Yo mismo digo, no hay que hacer spoiler. Ese tipo de cosas, lógicamente, están ayornándose porque es lógico, debido a que hay un cambio sumamente importante. ¿Por qué tenemos que forzar? Yo considero que este cambio social que estamos viviendo, este cambio sociocultural, era absolutamente necesario, imprescindible, para que todos seamos iguales y para que todos tengamos los mismos derechos y no haya aquello de discriminar por esto, discriminar por el otro. Yo estoy en contra de cualquier tipo de discriminación. Mis hijos también me han abierto muchísimo la cabeza. Mis alumnos me han hecho
abrir muchísimo la cabeza y he tenido que romper con muchos esquemas naturales por mi edad y por mi crianza, ¿no? No, si yo que vivía en Paso Garúa, pensara como piensan los chiquilines de ahora 16, en aquel momento no, era imposible. Se va a dar un choque seguro. Por supuesto, entonces uno se tiene que ayornar. Pero vuelvo a lo mismo, la palabra, vos, la primera pregunta que me hiciste, el significado de la palabra, eso es la pregunta es maravillosa, Catherine. Entonces, la palabra que nos hace diferentes, que nos hace la especie que somos, no se puede forzar. Ella sola va adquiriendo los neologismos. Así como tenemos neologismos de tipo que tienen que ver con la informatización, con todo lo que es tecnología, ¿no? Los neologismos se van a ir dando solos. Claro. Entonces, aquello de que tengamos que hablar en lenguaje inclusivo y escribir en lenguaje inclusivo, no, yo creo que hay que aceptar al que no, yo vuelvo a decírtelo, no reniego ni me voy a estar peleando, no quiero que a mí me hables en lenguaje inclusivo, no. Pero creo que hay que respetar el hecho de que aquellos que no lo hablamos ni lo escribimos, también es porque me parece que estamos adaptándonos a la idea de que el lenguaje él solo va cambiando, él solo muta. Al decir de Saussure, el lingüista, ¿no? Exactamente. Diacronía y sincronía. Justamente entre las ideas de la diacronía y la sincronía, que son fundamentales en el tiempo y que hay, digamos, no quiero redundar, son fundamentales en la sociedad y que tenemos que amoldarnos. Entonces, cuando apareció la primera circular que nos decía los profesores, ¿no? Aceptar el uso del lenguaje inclusivo. Bueno, la palabra aceptar era algo que ahí está. Pero yo les decía a mis alumnos, chicos, escríbanme a mí, escríbanle a la profe de geografía, como la profe de geografía les dice a hablar, les enseña a hablar. Otra de las cosas que me pasó en mi carrera, fui sumamente cuidadosa con el lenguaje escrito y el lenguaje oral en mis clases, en los escritos. Sí. Es con lo que peleamos los profesores de literatura, que los demás docentes no corrijan las faltas. Claro, y la sintaxis, Catherine, la forma de hablar directamente. Y acordarse de que es un ámbito académico. Eso yo lo he dicho, ellos lo tenían como mis alumnos. Cuando digo ellos es porque me parece que están acá. Lo tenían como una especie de muletilla. Acuérdense que estamos en un ámbito académico. María, ha sido un placer realmente. Para mí, el placer es absolutamente mío. Se pasó el tiempo volando, así que te agradezco muchísimo por esta visita. Y bueno, te esperamos en cualquier momento. ¿Quién te dice con la publicación de algún otro libro? Pero yo te agradezco a ti y encantadísima siempre que quieras, aquí estaré. Muy bien, con nosotros María García Marichal, escritora, docente, comunicadora en 24/7 Express. Seguinos en nuestras redes sociales: Instagram, Twitter, Facebook, 24/7 Express UI.